Buenas tardes. Vamos a desarrollar un conjunto de reflexiones, de análisis en torno a un tema que nos pide Naruto Tovar. Nos escribe al canal y nos pregunta: saludos doctor, me gustaría que nos hablara de cómo formar conciencia histórica y de clase en los docentes, ya que considero, nos dice Tovar en su escrito, ya que considero que no se hace con los alumnos porque los propios docentes no lo tenemos. Estamos cómodos, dice Tovar. Disfrutamos esas tradiciones que lo colocan en posición de subalternidad. En un sinfín de ocasiones he observado cómo mis compañeros docentes gastan su aguinaldo, los temas de conversación tan frívolos, el tipo de música violenta y sexista que disfrutamos y promovemos en nuestras casas, con nuestros familiares y con nuestros amigos. Me gustaría que abordara el tema: ¿qué hacer para que los docentes salgan de ese aletargamiento intelectual y dejemos de simular la educación con actividades que no dicen nada? Que dejen de compartir la cultura del dominador y por ende dejen de ser herramientas del sistema. Bueno, la pregunta es amplísima y el tema es interesante, atractivo. Yo no voy a poder abordar todo eso. Voy a reflexionar algunas cosas importantes. Primero, Tovar nos pregunta sobre la preparación del docente. Y la primera palabra que me viene a la mente es la preparación profesional del docente. Lo primero que descubro es que el profesional no es el mismo, ni se le exigen las mismas características en el capitalismo que en un país como Cuba. El modelo de profesional está muy distante. Pudiéramos proponer un ejemplo: un excelente profesional médico aquí en México, pues conocedor del contenido científico de la medicina, atento con sus pacientes, servicial, humano, puede ser un buen profesional. Un médico que trabaja en un hospital privado puede ser un excelente profesional. Hay muchas series hoy que salen del imperialismo referidas al campo de la medicina, donde ellos proponen, entre líneas, implícito en su serie, características de un buen profesional de la salud, de la medicina, y potencian algo que es muy importante, que es la inteligencia, la capacidad de resolver problemas, la resiliencia, la posibilidad de trabajar en equipo, de concentrarse y coordinarse con un equipo médico, etcétera. Ellos ponen ahí. Sin embargo, cuando desplazamos la óptica y vamos al médico, al profesional de la salud, en un país como Cuba, por poner un ejemplo, un país socialista con otro tipo de modelo social, descubrimos en ese profesional características que en el capitalismo, por supuesto, no se van a dar. Los estudiantes universitarios en Cuba, por ejemplo, tienen una asignatura que se llama agricultura, y nos íbamos, yo recuerdo, a un mes a la agricultura a cosechar café, tabaco, etcétera, con los muchachos de la universidad. Y era importante que los muchachos de la universidad de las diferentes carreras cumplieran las exigencias de ese mes. No se puede preguntar, bueno, ¿y por qué un médico, por qué un maestro, por qué un ingeniero tiene que irse a la agricultura un mes? ¿Qué tiene que ver la agricultura con su preparación? Bueno, la agricultura no tiene que ver con su preparación, digamos, técnica, pero sí tiene que ver con su preparación como profesional, ¿no? Porque el trabajo agrícola es el más humilde, el más necesario y el único que es imprescindible, ¿no? Y cuando un maestro, por ejemplo, mete las manos en el surco para sembrar, ese maestro después llega al aula y llega con una cosmovisión diferente a un maestro que nunca se ensució las manos y siempre estuvo con el libro ahí en una academia abstraído de los problemas sociales. Esto es un elemento, ¿no? Hay, por ejemplo, en las universidades cubanas una asignatura que se llama cultura política. Eso tiene que ver, no tiene que ver directamente con la preparación técnica, pero sí tiene que ver con la preparación profesional, con el modelo de profesional que se asume por esa sociedad, en este caso la cubana.
las carreras de medicina, de física, de química, de pedagogía en Cuba, por ejemplo, los primeros años dan filosofía. Y estudian filosofía, que alguien puede decir porque pierden el tiempo con eso, si es un médico, eso no tributa a su preparación técnica, sí, pero tributa a su preparación profesional, a su cultura general, integral. Un médico que no puede discutir los problemas filosóficos fundamentales de la humanidad, puede devenir un médico instrumentalista, un médico autista, egoísta, incapaz de proyectarse en su servicio hacia la sociedad. Las carreras de medicina, de matemática, de física, de química en Cuba, por ejemplo, se imparte la asignatura de español en la carrera. Y hay que probar español y hay que probar con unos requisitos. Bueno, eso no tributa directamente a la preparación técnica de un ingeniero, de un médico, pero tiene que ver con la cultura general integral de la persona. Tiene que ver con el modelo del profesional que se está pensando. Y por último voy a poner un último ejemplo. Me parece interesante y me parece fundamental y que separa, digamos, de manera muy distante los profesionales que los médicos, por ejemplo, cubanos, los médicos tal vez de otros países. Y es la vocación internacionalista, la vocación humana, la vocación de servicio hacia la humanidad. Esa frase de Martí, patria es humanidad, está muy, digamos, condensado en la currícula y en la lógica profesional de todos los profesionales que se preparan. Puede ser un entrenador de deporte, puede ser un técnico, puede ser un doctor en ciencias agrícolas, puede ser un médico. Todos se van formando en la idea de que patria es humanidad y que el servicio a la humanidad es una obligación y es un deber de todo cubano, además es un pago que los cubanos hacemos a la historia de Cuba, de tantos hombres que nos dieron un servicio desinteresado, pienso, ¿no?, en el generalísimo, que nos enseñó a pelear contra los españoles, al que tanto respeto y veneración le tenía Martí, Máximo Gómez, ¿no? Estoy pensando en Henry Revés y en tantos otros hombres que a lo largo de la historia de Cuba se incorporaron a las luchas de liberación, sin que fuese su patria, sino como una donación. Estoy pensando en todos aquellos barcos llenos de negros que llegaban de África. Por eso Fidel alguna vez nos dijo, tenemos una deuda con el continente africano que nunca podemos pagar. Y después esos negros se integraron a la naciente república, a la constitución de nuestra nacionalidad. Y bueno, ahí tenemos la figura de Maceo, los Flor Clombé, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la preparación profesional para un país como Cuba incluye toda esta preparación humana, filosófica, política, ética, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tal vez ocurre cuando usted va aquí a la carrera de medicina, usted no encuentra esos elementos en la currícula. Cuando vas a las normales no encuentras muchos de esos elementos en las currículas. Y entonces ahora te pregunta cómo yo preparo profesionalmente al maestro para que él enfrente esto. Un elemento fundamental serían los estudios de filosofía, los estudios de marxismo, ¿no?, que es algo, filosofía en general y marxismo en particular. Estoy pensando en el Capital, estoy pensando en Gramsci, en Mariátegui, en Rosa Luxemburgo, etcétera, 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 que son la base fundamental de lo que hoy nosotros construimos como pensamiento crítico, ¿no?, que es el pensamiento aquel antisistémico, antineoliberal, antiimperialista, un pensamiento que está concibiendo al hombre como un ser con derecho a ser libre y a ser digno, y por supuesto busca la emancipación del hombre de esos sistemas de opresión. Cuando pensamos entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Nos damos cuenta que tenemos inmensas y grandes lagunas en la preparación profesional que hacen que muchos compañeros, dentro de lo bueno que son y lo que luchan, porque tenemos muchos maestros que luchan y van a la calle y pelean contra el sistema, pero después cuando regresan a su vida íntima, a su vida personal, retoman rutas de subalternidad en los planos que él menciona, en los planos que él nos está diciendo en este escrito, ¿no?, de Tobar, nos hace un escrito bastante largo. Entonces, hay un elemento en la pregunta de Tobar que a mí me parece que es interesante, porque ¿qué vamos a hacer? Cierro mi presentación con esta idea. Hay muchas cosas más que hablar sobre el tema. Generalmente se piensa la preparación profesional del docente en solitario. Se piensa un docente que va a una conferencia y después se regresa a su casa con los libros y empieza él mismo a pulir su... No estoy diciendo que eso no pueda ocurrir, hay mucha gente que desarrolló, ¿no?, capacidades autodidactas y realmente la aplican.
Sin embargo, el común de la gente no tiene esas herramientas. Por tanto, nosotros estamos viendo la emancipación como un proceso colectivo, así como la veía Freire. O sea, un consejo que te doy y que le doy a todos los maestros que están escuchando este video es trabajar en colectivo. La propuesta del PTO de Oaxaca puede ser una herramienta y una ruta para que encontremos el lugar exacto en el que ese lugar común de la emancipación siempre va a ser el colectivo. Porque a mí carezco de algunas cosas que un compañero puede suplirme. Yo aporto, él aporta, todos estamos en la lectura, aportamos diferentes interpretaciones, después vamos a la praxis, vamos al aula, vamos con los padres de familia. Ese colectivo es fundamental. El maestro en solitario siempre puede ser presa de angustias, de desesperaciones, de pérdida de la motivación, porque él siente que no puede, porque él siente que el mundo es mucho y que es demasiado, y todo lo que él quisiera no va a poder hacerse en el tiempo que él querría. Entonces, es importante, y es el primer elemento con el que respondo tu pregunta, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que hay que constituirse en colectivos emancipadores, y asumir que esos colectivos emancipadores están integrando maestros y maestras, y padres de familia y alumnos, que vamos con las contaminaciones que el propio sistema capitalista nos deja en el proceso educativo, ¿no? Social. Y evidentemente yo voy a llegar, ¿no?, con mis hábitos de consumir cereales, ¿no?, o mis hábitos de ver películas, y no me gusta leer y me cansa y no entiendo lo que leo, y voy a llegar con limitaciones, y en ese colectivo, en ese apoyo mutuo, en ese comprendernos y juntarnos, nosotros vamos a ir poco a poco, no emancipando al maestro para que él emancipe al alumno, que eso sería una visión incorrecta, en mi opinión, reduccionista. No. Es que el maestro no se emancipa a él para después ir a emancipar al otro. No es algo así, no es algo como eso. No es yo voy a la tienda, compro y después te digo lo que yo compré y ya tenemos los dos. No, es como dice Freire, ¿no? Es que el proceso de emancipación es un proceso que se da en la lucha diaria, colectiva, en ese trabajo en colectivo. Yo me emancipo en lo que se emancipa el otro y en lo que se emancipa el alumno y el padre. Todos nos estamos emancipando en el propio proceso de transformación escolar, de transformación comunitaria, de transformación familiar. Todos nos vamos ayudando, nos vamos motivando, que fue fundamental. Gramsci decía, nos daba 3 consejos si queremos poder luchar contra esto. Él nos decía 3 consejos. Primero, tenemos que estudiar, porque vamos a necesitar toda nuestra conciencia histórica, nuestro conocimiento. Segundo, tenemos que motivar, porque vamos a precisar de toda la voluntad posible, porque tenemos muchos retos y hay cosas que no van a salir, y solo con una grande carga de motivación, de conciencia histórica, podemos avanzar sobre ese campo de espinas que tenemos delante. Y el último, que es el que yo acabo de decir, es unirnos porque necesitamos de toda nuestra fuerza, y porque solo unido ese sujeto colectivo va entonces construyendo las individualidades que necesitamos para la victoria definitiva. Le doy las gracias a Naruto Escobar por la pregunta, por estar con nosotros, por seguirnos. Nos vamos y nos vemos en la victoria.